Estoy usando una tiara de diamantes que vale más que la vida de todas las personas que he conocido, de pie en el centro de un palacio de mármol, y lo único que quiero hacer es gritar. Te advierten sobre el peligro de amar a un hombre como el Sheikh Zayed. Dicen que el halcón de Al-Samán no tiene corazón, solo sed de poder. Yo pensé que había domesticado al monstruo. Pensé que sus susurros a medianoche en el jardín eran reales, hasta descubrir la verdad devastadora. Yo solo era un activo estratégico, una niñera desechable utilizada para limpiar la imagen de un billonario cruel antes de su boda real. Pero lo que Zayed no sabía es que no salí de esa jaula dorada con las manos vacías. Me llevé conmigo al heredero que él tanto necesitaba, y el secreto que puede destruir su trono. Él me rastreó. Se arrodilló en el suelo sucio de una cafetería suburbana y suplicó que regresara. Pero, ¿su amor es real o solo otra jugada maestra? Necesito que escuches mi historia y te quedes a mi lado, porque en este palacio las paredes tienen oídos. Suscríbete para no dejarme sola en esta tormenta y dime en los comentarios, ¿debo coronar a este hombre o destruirlo? ¿Perdonarías a quien te usó como un peón? El calor de Al-Samán no es solo clima, es un juicio. Cuando los escalones del jet privado tocaron el asfalto ardiente, el aire que entró en mis pulmones no era oxígeno, era fuego. Pero no fue el sol del desierto lo que me dejó sin aliento, fue él. Allí estaba el Sheikh Zayed, el halcón. No estaba esperando, estaba ocupando el espacio, como si la pista de aterrizaje fuera una extensión de su voluntad. Alto, con la piel bronceada como terracota fundida y ojos que no eran solo marrones, eran ónix pulido, fríos e impenetrables. El aroma de sándalo y cuero caro viajó con el viento, ahogando el olor a queroseno y golpeándome como un puñetazo. Respira, Maya, recuerda por qué estás aquí. Apreté el medallón de latón en mi cuello hasta sentir el metal cortar la palma de mi mano. La foto de mi madre dentro era lo único que me impedía dar media vuelta y huir de esa intensidad depredadora. Necesitaba ese dinero, necesitaba esa cirugía. Y si para eso tenía que entrar en la jaula de un león, que así fuera. No me dio la bienvenida, no sonrió, solo me analizó de pies a cabeza. Eres más pequeña de lo que esperaba. Su voz era un trueno contenido. Y usted es mucho más arrogante de lo que describen los tabloides. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio fue una cuchilla. Zayed dio un paso al frente, invadiendo mi espacio. ¿Sabes qué pasa con las mujeres que desafían el protocolo en Al-Samán, Maya? Sé lo que pasa con las hijas que dejan morir a sus madres por falta de dinero, Su Alteza. Dejan de tener miedo a hombres con complejo de Dios. Algo brilló en sus ojos, no retrocedió. Veremos si esa lengua afilada sobrevive a tu primera noche en el palacio. El palacio era una prisión desde el primer segundo. El contrato lo confirmó. No podía salir, no podía comunicarme libremente. En 1 año me perteneces, firmé. Vendí mi libertad. Y cuando terminé, él sonrió. Bienvenida a tu nueva vida. Espero que te gusten las jaulas doradas, porque ahora eres mi prisionera. El mármol siempre era frío, pero yo intenté convertir ese lugar en un hogar para sus hijos. Canté, y él escuchó. Por primera vez vi al hombre detrás del rey. Luego vino el baile, el vestido, el toque, el oasis, el casi beso y mi caída, porque me enamoré. Hasta que escuché la verdad. Activo estratégico. Mi mundo se rompió. Él iba a casarse con otra. Yo era solo una fachada. Eso soy para ti. Hiciste un contrato, Maya, frío, cruel. El amor es un lujo. Ahí entendí. Nunca existió. Hice mi maleta, dejé el medallón y me fui. Con un secreto, un latido, una vida creciendo dentro de mí. El desierto no me mató, pero el pasado volvió, en forma de SUVs negras, de hombres armados, y de él, Zayed. Entró en la cafetería como una tormenta, pero no era el mismo. Había algo roto en él. Te busqué por todo el mundo. El contrato terminó. ¡No hubo boda!, gritó. La cancelé. Se acercó. Vuelve conmigo. ¿Para hacer qué? Entonces me ofreció todo.
incluso la corona. Pero yo necesitaba más. Tomé su mano y la llevé a mi vientre. El momento en que entendió, lo cambió todo. Llevo tu heredero. Silencio. O me haces tu reina ante el mundo, o nunca conocerás a tu hijo. Elige. ¿Corona o corazón? Sayed se arrodilló. En el suelo sucio. Te elijo a ti. Una semana después, el mundo miraba. Yo estaba en el palacio, vestida de blanco, con diamantes, pero más fuerte que nunca. Ella no es solo la niñera, es mi corazón, es mi reina. Y quien no se incline ante ella, no se inclina ante mí. Me besó, ante todos. Y en ese instante, el halcón encontró su cielo. Y yo dejé de ser prisionera. Porque no conquisté un palacio, conquisté un rey. Y nuestro para siempre no fue un cuento de hadas, fue una guerra ganada. Y fue una guerra ganada. Pero nadie te cuenta lo que viene después de la victoria, porque llevar una corona no es el final de la historia, es el comienzo de otra batalla. El peso de la tiara sobre mi cabeza no era nada comparado con el peso de las miradas. Miles de ojos, millones de juicios atravesando la pantalla, cuestionando si una simple niñera merecía un trono construido por siglos de poder, sangre y tradición. Sentí la mano de Sayed apretar la mía, firme, segura, inquebrantable, como si supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí, como si supiera que, incluso después de todo, aún tenía miedo. Mírame, susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Obedecí. Y ahí estaba. No el sheik, no el halcón, no el hombre que una vez me rompió, sino el hombre que eligió arrodillarse y quedarse. No estás sola, dijo. Y por primera vez le creí sin reservas. El viento del desierto sopló, levantando la seda de mi vestido y llevando consigo los últimos restos de la mujer que fui. La chica que llegó con miedo, la mujer que huyó con el corazón destrozado, la madre que protegió a su hijo en la oscuridad. Todas ellas vivían en mí, pero ya no me definían, porque ahora yo decidía quién era. La ceremonia terminó entre aplausos y reverencias, pero yo apenas escuchaba. Todo lo que importaba estaba en ese instante, en ese hombre, en esa decisión que lo cambió todo. Más tarde, cuando las cámaras se apagaron y el palacio volvió a su silencio dorado, me encontré sola en el balcón que una vez fue testigo de mis dudas. El mismo lugar, la misma vista, pero ya no era la misma historia. Sentí su presencia antes de verlo. Siempre era así. Sayed se acercó por detrás, sin prisa, sin autoridad, solo como un hombre. Sus manos rodearon mi cintura, firmes pero suaves, como si aún tuviera miedo de que yo desapareciera. ¿Sigues pensando en huir?, preguntó, apoyando la frente contra mi hombro. Cerré los ojos por un segundo, recordé la arena fría bajo mis pies, el hambre, el miedo, la soledad. Y luego sentí su corazón latiendo contra mi espalda. No, respondí en voz baja, pero sigo pensando en lo que me hiciste. El silencio entre nosotros fue denso, honesto, necesario. Sayed no se apartó, no intentó defenderse, no intentó justificar nada. Lo sé, dijo finalmente, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte así. No era una promesa vacía, yo ya sabía la diferencia. Me giré lentamente dentro de su abrazo, quedando frente a él. Busqué sus ojos, y no encontré poder, encontré verdad. Entonces empieza ahora, susurré. Sus manos subieron hasta mi rostro, con un cuidado casi reverente, como si yo fuera algo frágil o sagrado. Ya empecé, respondió. El beso que siguió no fue urgente, no fue desesperado. Fue diferente, fue elección, fue reconstrucción, fue perdón. El desierto seguía siendo vasto, el mundo seguía siendo peligroso, el trono seguía siendo pesado, pero ahora no estábamos luchando el uno contra el otro, estábamos luchando juntos. Y mientras el viento nocturno envolvía el palacio y las estrellas brillaban sobre Al-Samán, entendí algo que nunca había creído posible. El amor no nos salvó. Nosotros salvamos al amor. Y esta vez no había jaulas, no había mentiras, no había juegos. Solo nosotros.
hasta el final.